¿Qué tal, estimados estudiantes? Hoy vamos a resolver un problema relacionado con energía libre y equilibrio químico, correspondiente al cuarto examen parcial. La pregunta dice lo siguiente: determinar la presión de equilibrio del dióxido de carbono cuando el óxido de estaño 2 es reducido por el carbono a 800 grados Celsius. Según la ecuación, ahí se nos presenta la reacción, en la cual el óxido estanoso reacciona con el carbono produciendo estaño y dióxido de carbono en estado gaseoso, este último, ¿no? Considere las siguientes reacciones. Se nos proporciona tanto el valor de la variación de la energía libre de Gibbs y la variación de entalpía para las reacciones, ¿no? También se nos proporciona en este caso el valor del Cp para las sustancias que intervienen en el problema. Ya se nos indica que esta tiene las unidades de calorías mol grado, ¿no? Entonces, con aquello resolvemos el presente problema. Partimos de nuestra ecuación 1. Si ustedes observan, podemos indicar que no se tienen igualadas las reacciones, ¿verdad? Tenemos entonces que igualar las reacciones teniendo mucho cuidado, en este caso, del valor de nuestra, tanto de la energía libre como de la entalpía, ¿no? Entonces, procedemos a igualar, en primer lugar, la reacción 1, ¿no? En la ecuación 1, igualamos la reacción. Ahí se tiene la reacción para la producción del dióxido de carbono en estado gaseoso, ¿no? Además, podemos ver que existe en el problema la dependencia de la energía libre de Gibbs con la temperatura, ¿no? En este caso podríamos aplicar la expresión dada en clases teóricas, ¿no? De esta forma nosotros podríamos hallar en este caso la ecuación que nos relacione la variación de la energía libre de Gibbs a, en este caso, 800 grados Celsius, lo que es lo mismo, 1073 Kelvin, ¿no? De acuerdo a la siguiente expresión, ¿no? Entonces, se tiene una expresión, una ecuación 1 en la cual podemos observar que requerimos nosotros de hallar la variación de la energía libre de Gibbs estándar y también la variación de la entalpía, ¿no? Entonces busquemos esas expresiones con los datos proporcionados. Para el caso de la entalpía, recordemos nosotros la siguiente expresión, ¿verdad? El valor de la variación de entalpía de la reacción lo podemos hallar mediante la expresión o la ecuación 3, considerando los coeficientes, como siempre, ¿no? Los coeficientes estequiométricos, ¿no? De la ecuación 1, ¿no? Entonces hallaremos ese delta Cp en primer lugar. Ahí estamos repitiendo la ecuación. Es la tabla que se nos ha proporcionado al inicio. ¿Ya? Acá en rojo se está considerando los coeficientes estequiométricos. En la parte superior tenemos a los productos, tanto el estaño como el dióxido de carbono, ¿ya? Y en la parte inferior a los reactivos, ¿no? Entonces ya se ha afectado en la parte inferior por el signo negativo, ¿ya? Para el valor de los CPs, en este caso para el óxido de estaño 2 y para el carbono, ¿no? Debemos considerar que en este caso este valor de 0,1169 tenía un signo negativo. Al ser afectado con el negativo se vuelve positivo. En los demás todos eran positivos y por ello tienen el signo negativo, ¿no? Entonces ya tenemos el valor del Cp de la reacción, que es igual a menos 0,5165, en este caso, más 0,7415 y menos 0,0393 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, la entalpía a 298, ya, para las dos reacciones que se nos ha proporcionado es la siguiente. En este caso, en la segunda reacción, en la última proporcionada en el problema, estamos afectando por un medio para llegar a tener una ecuación similar a la ecuación 1,
¿no? Es por eso que en este caso podemos observar al inicio, aquí tenemos a la sección igualada, ¿no? Ya, entonces tenemos que llegar a una ecuación similar a esta. Entonces estamos afectando la ecuación 3 a esta ecuación, estamos afectándole por un medio, ¿no? Entonces vamos a considerar, además que se está viendo en este caso la reacción, en este caso inversa, ¿no? Entonces, considerando todo aquello, podemos observar lo siguiente, ¿no? Entonces, acá el carbono reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono. Entonces, signo negativo aparece, los coeficientes son afectados, en este caso por un medio, ¿ya? Y fruto de esto, nosotros podemos obtener ya una ecuación similar o idéntica a la que nos hemos planteado en la ecuación 1, ¿no? La ecuación igualada. Por lo tanto, tenemos el valor de la variación de energía libre de Gibbs y la variación de la entalpía, como podemos observar. Ojo, las unidades están en kilocalorías mol. Y en el caso del CP está en calorías, entonces vamos a tener cuidado con aquello, ¿no? Entonces, continuando con el problema, ya nosotros vamos a poder reemplazar todos los datos ya hallados a la ecuación 2. Recordemos que la ecuación 2 nos permitía hallar el valor de la entalpía, ¿no? A una temperatura dada. En este caso vamos a reemplazar los datos. Tenemos nosotros el valor de la entalpía estándar de la reacción a 25 grados Celsius. Ya es igual a 20,575 por 10 a la menos. Este es el valor hallado anteriormente, ¿no? Menos la integral desde la temperatura estándar hasta una temperatura T, ¿ya? Y escribimos el valor de la variación del CP, ¿no? Una vez escrita aquella ecuación, lo que hacemos es integrar desde 298 hasta la temperatura T. Tenemos ya integrada nuestra reacción, perdón, nuestra ecuación, ¿ya? Estamos indicando en este caso que la temperatura inicial es 298 Kelvin, ¿verdad? Reemplazamos entonces aquello, ¿ya? Y vamos a obtener, bueno, es la misma ecuación, ¿no? Vamos a obtener entonces nosotros en este caso la variación de la entalpía a la temperatura T igual a la expresión hallada a continuación, ¿no? Esta expresión entonces la vamos a reemplazar a nuestra ecuación 1, la ecuación de Gibbs-Helmholtz, para poder resolver el problema, ¿no? Ahí está nuestra ecuación, se reemplaza el valor de nuestra variación de entalpía a la temperatura T, en este caso desde 298 hasta 1073, que es igual a 1073 Kelvin, que es igual a 800 grados Celsius, ¿no? Realizamos la integración, ya, o ordenamos un poco la reacción, o perdón, la ecuación, ya, y con ello procedemos al cálculo de la variación de la energía libre de Gibbs a la temperatura de 800 grados Celsius, ¿no? Acá se nos indica el dato que hemos hallado anteriormente, ¿no? La variación de la energía libre de Gibbs a 298 era de 13,625 kilocalorías. Vamos a tener mucho cuidado con las unidades, ¿no? Entonces, si reemplazamos a nuestra ecuación, tendremos, como estamos trabajando en calorías, será 13.625 sobre 298. Realizamos los cálculos pertinentes y vamos a obtener el valor, en nuestro caso, de 1073, o perdón, la variación de la energía libre de Gibbs a la temperatura de 1073 igual a menos 4.542,87 calorías mol, ¿no? Se nos pide ya a nosotros una presión de equilibrio del dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la expresión dada a continuación, ya donde se nos indica que la variación de la energía, en este caso libre de Gibbs, es igual a la, en este caso, la constante universal por la temperatura por el logaritmo de, en este caso, el logaritmo de nuestra constante de equilibrio, ¿no? Despejando la constante de equilibrio, podemos hallar, reemplazando los valores, podemos hallar nosotros el valor de Kp igual a 8,4212.
Recordemos también que esa constante de equilibrio en este caso está en función de las presiones parciales, ¿no? La ecuación general es la presentada a continuación, ¿ya? En este caso tenemos en estado gaseoso solo al dióxido de carbono, es por ello que lo consideramos acá, ¿no? Recordando que el coeficiente es igual a 1/2 para el dióxido de carbono en esta reacción, podemos hallar la presión del dióxido de carbono, ¿no? Que será igual al cuadrado de la Kp, ¿no? Reemplazando los valores, el valor de la presión, en este caso del dióxido de carbono, o la presión, en este caso de equilibrio del dióxido de carbono, ya cuando el óxido de estaño 2 es reducido por el carbono a 800 grados Celsius, es igual a 70,92 atmósferas. Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos más adelante.